Muy buenas tardes con todos y todas, siendo las 2:40 del día 15 de enero del año 2026 ante el octavo juzgado de investigación preparatoria, convocados en relación al expediente 506-2023, incidente 64, por la cual se interpone tutela de derechos, documento o pretensión solicitada por Miguel Ángel Girao Isidro, en la investigación que se le viene siguiendo. Atención al registro en audio y video, por favor, la acreditación por parte del Ministerio Público. Señorita magistrada, muy buenas tardes a todos los presentes. Por parte del Ministerio Público, Liliana Milla Apolinario Rosales, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, octavo despacho, con casilla número 193450, un correo mesa de partes.efico.equipo3@mpfm.gov.pe, con domicilio procesal en Avenida Bancay, cuadra 5, sin número, cercado de Lima, quinto piso. Muchas gracias, señorita magistrada. Muchas gracias. La defensa Muy buenas de... tardes, señora. En defensa Sí, propia, ¿no, doctor? así es, doctora. Con su Adelante, venia. por favor. Miguel Ángel Girao Isidro, con registro del Colegio de Abogados de Lima 60919, celular 955016566, correo electrónico mgirao14@gmail.com, casilla judicial electrónica 1880701, en ejercicio del derecho de autodefensa. Bien, atendiendo la concurrencia de los sujetos procesales, llevamos o instalamos la audiencia. Señorita especialista, me indica si hay escritos pendientes, por favor. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Judith Karina Cruz, yo soy especialista de audiencia, a la vez de la fila de misma. Para informarle, doctora, que hay un escrito que acaban de ingresar, el número es 1760-2026, a presentar al Ministerio Público, a folio 7, asumir escrito que indica, doctora. Muchas gracias. Señorita fiscal. Doctora, sí, con el escrito de la referencia hemos comunicado la nueva denominación del despacho fiscal. Anteriormente, como fuimos denominado Equipo Especial de Fiscal contra la Corrupción del Poder, sin embargo, mediante resolución administrativa, se nos ha comunicado la nueva denominación del despacho. La disposición administrativa es la número 21-2026, MPFN FSCNEDSF, de fecha 7 de enero del 2026. Y asimismo, señorita magistrada, se ha adjuntado el escrito presentado aquí por el abogado quien está asumiendo su defensa por el día 15 de enero del 2016, el cual origina y se da respuesta a la providencia fiscal 706 que ha adjuntado también el abogado cuando ha presentado su escrito de tutela de derecho que amerita la presente audiencia, señorita. Señorita, ¿le entendí de 2026? Sí, la resolución administrativa, sí, señorita magistrada, es 21-2026. Ya, lo que adjunta es la resolución, la disposición administrativa, efectivamente. Señorita especialista, por favor, le remite dicha documentación al imputado y abogado en defensa propia. Se está adjuntando la disposición administrativa, el escrito presentado por el solicitante que origina la pretensión a nivel fiscal y, bueno, entiendo, el último es el escrito que presenta. Bien, por favor, acompáñelo, doctor Girao, le doy el uso de la palabra. Sí, doctora, bueno, debe haber un error por parte del Ministerio Público de indicar que mi escrito es de enero. No obstante... Justamente, disculpe, doctor, no es que el escrito es de enero, lo que es de enero es la disposición administrativa. Ha indicado que se ha adjuntado el escrito que usted presentó y la disposición administrativa del 7 de enero. Perfecto, doctora. Bueno, estará en correo traslado durante la audiencia, pero creo que es el escrito que hemos presentado, así es que no hay ningún problema para poder iniciar con la sustentación. Bien, ya se le remitió, me está diciendo el especialista. Es en relación, doctor, alguna observación en relación a la constitución de la nueva fiscal y la denominación que ha hecho indicación. Ninguna, señora magistrada. Bien, en ese sentido, entonces, le concedemos el uso de la palabra a efectos que oralice su pretensión. Muchas gracias. Con su venia, señora magistrada. Señora magistrada, la tutela es una tutela concreta
acotada y plenamente compatible con el principio de reserva del procedimiento de colaboración eficaz. La defensa, en mi caso, persona de manera directa, no busca acceder al contenido de ninguna declaración, ni a la identidad de colaboradores eficaces que se mantengan en reserva. Decimos esto porque el colaborador 33-2023 liberó desde el primer momento su identidad, el señor Jaime Villanueva, y la identidad del colaborador 8-2024 se mantiene en reserva. ¿Qué es lo que se buscaba, señor magistrado, con el escrito que ha presentado el Ministerio Público? Sino exclusivamente que se otorgue una información mínima e indispensable para el ejercicio del derecho de defensa. Señor magistrado, ¿qué no venimos a hacer aquí? Para descartar, señor magistrado, no solicitamos identidad de colaborador, no solicitamos las declaraciones, no solicitamos los actos de corroboración, no solicitamos los documentos reservados. Lo único que hemos solicitado es, y de forma reiterada y respetuosa del despacho fiscal, es que se precise la fase procedimental en la que se encuentra, en la que se encuentra dentro del proceso de colaboración eficaz, los colaboradores 33-2023, Jaime Villanueva, y 8-2024. El cómputo del plazo desde la solicitud de estos aspirantes a colaborador para ejercer el parámetro conforme al artículo 473.11 del Código Procesal Penal. Esto es todo, señor magistrado. Y esto es lo que expresamente la Corte Suprema ha dicho que no vulnera la reserva. Entonces, señora magistrada, en estricto, algo que no era un problema jurídico se ha vuelto un problema fáctico a partir de una actuación del Ministerio Público. En concreto, la nulidad se pide respecto a las providencias 706 y 714 del Ministerio Público. ¿Qué hace el Ministerio Público? Reconoce, señora magistrada, la existencia de la apelación 347-2024 Ucayali, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Reconoce que dicha apelación autoriza a otorgar información genérica sobre el estado del procedimiento de colaboración, pero no extrae ninguna consecuencia práctica de esa decisión de la Corte Suprema. En lugar de informar la fase en específico o el plazo, la Fiscalía se ha limitado a decir: el procedimiento se encuentra conforme al artículo 477 del Código Procesal Penal. Es decir, no informa nada, señor magistrado. Porque como usted bien sabe, el 477 tiene todo el estado del procedimiento, todas las fases procesales del proceso de colaboración eficaz. Es decir, es como decir, vaya usted y vea el artículo 477, pero yo no le voy a decir nada más. Ahora, ¿qué sucede, señor magistrado? Esto genera efectivamente una opacidad absoluta sobre procesos que el propio Ministerio Público ha invocado reiteradamente como sustento de la imputación en mi contra en la carpeta fiscal 13-2023. E incluso que fueron parte de la injusta prisión preventiva ya revocada por la Quinta Sala Penal de Apelaciones y la casación rechazada por la Corte Suprema. Esta negativa del Ministerio Público no es neutral, señora magistrada, ni es una situación inocua. Tiene efectos reales sobre el ejercicio del derecho de defensa. Porque no formalmente, y aquí es un tema que voy a precisar más adelante, formalmente, señor magistrado, no se nos dice, en mi caso, en qué fase, y con el término técnico estado del procedimiento, que usted conoce muy bien, en qué fase se encuentran los procedimientos de colaboración, y si los plazos se encuentran vigentes, suspendidos o vencidos. Se me impide con esto verificar el cumplimiento, por ejemplo, del régimen temporal del artículo 473.11. Evaluar la vigencia, legalidad y eventual caducidad de beneficios que podrían concederse. Ejercer una contradicción informada y oportuna frente a imputaciones basadas en dichos aportes. Señora magistrada, esto rompe la igualdad de armas y coloca a la defensa en una posición de desventaja estructural frente al Ministerio Público. Y el pedido que hemos hecho, señora magistrada, viene a partir de un criterio y del principio de predictibilidad, porque la Corte Suprema, en la apelación 347-2024 Ucayali, ha indicado lo siguiente.
que la vía idónea para hacer este reclamo es la tutela de derechos. 2, que la información del estado actual de un proceso de colaboración eficaz es genérica, compatible con la reserva y exigible cuando las declaraciones sustentan la imputación. En este caso, la imputación de la carpeta 13-2023 se sustentan, señora magistrada, en las afirmaciones y declaraciones de los colaboradores Villanueva, 33-2023, y el 08-2024. Entonces, señora magistrada, el pedido que hacemos es genérico y la negativa del fiscal, de la fiscalía, no tiene justificación constitucional. El Ministerio Público, reiteramos, cita la apelación, pero no la aplica. Y eso vulnera la predictibilidad. Existe además, señor magistrado, un elemento objetivo que evidencia y acredita la irracionalidad de esta negativa. Porque la propia defensa y el mismo señor Jaime Villanueva ha informado públicamente en prensa escrita y en medios de comunicación, sin que exista ningún exhorto de parte del Ministerio Público, ha hablado acerca de su colaboración, ha dicho que está en fase de audiencias, es más, hasta se ha atrevido a criticar a su despacho respecto a la programación de las audiencias, y ni una palabra del Ministerio Público. Y sin embargo, a la defensa, formalmente no le puede decir en una sola línea, la colaboración del señor Villanueva, por ejemplo, se encuentra en la fase de homologación, como el señor Villanueva lo ha dicho públicamente, pero formalmente no lo dicen a la defensa. Entonces, señora magistrada, hacia afuera del proceso, ya se conoce públicamente, y es un hecho notorio, la fase en la cual se encuentra la colaboración eficaz del 33-2023, señor Villanueva. Pero al interior del proceso, el investigado contra cuya imputación se basa ese mismo proceso de colaboración, el Ministerio Público niega dar la información mínima y necesaria. Y esto constituye una afectación directa a la igualdad de armas y al derecho de defensa, prohibida por la Constitución. Esta tutela, señora magistrada, no pretende debilitar la colaboración eficaz. Lo que pretendemos es evitar que la reserva y la opacidad se transformen en un blindaje indebido que afecte el derecho de defensa. Entonces, lo que nosotros pedimos, y esta autodefensa pide, es algo razonable, proporcional y jurídicamente respaldado. Que se declare fundada la tutela, que se declare la nulidad de estas providencias y que se ordene al Ministerio Público, tal como ha dispuesto la Sala Penal Permanente en la apelación de Ucayali, el Ministerio Público informe el estado actual de los procedimientos de colaboración 08-2024 y 33-2023, cuya identidad haya sido liberada del señor Jaime Villanueva Barreto. Eso es todo. Muchas gracias, señora magistrada. Bien, lo que le hago la indicación, señor abogado, en la continuación de la audiencia, si bien podríamos estar, como usted refiere, ante un presunto aspirante a colaborador eficaz con identidad develada, se refiere en esta audiencia con los términos de la clave que le ha sido asignada al mismo. Eso igualmente Así para es, señor el público. Señorita fiscal, se le concede la palabra. Muchas gracias, señorita magistrada. Conforme a lo alegado por la defensa técnica, señorita magistrada, respecto a la controversia planteada por la defensa, no versa sobre una negativa de información por parte de este despacho fiscal, sino sobre la disconformidad del investigado con el nivel de detalle de información brindada respecto a los dos procesos especiales de colaboración eficaz, es decir, el número 33-2023 y 8-2024. Asimismo, señorita magistrada, resulta importante señalar que la tutela de derechos no es una vía para imponer un determinado estándar de información, ni para forzar al Ministerio Público a revelar contenidos que la ley expresamente protege bajo reserva. En su efecto, señoría, la defensa técnica, con fecha 18 de agosto del 2025, solicitó a este despacho fiscal, permítame leer textualmente lo que solicitó. 1. Información del estado actual procedimiento de colaboración del señor Villanueva Barreto, 33-2023, quien ha liberado su identidad. Y 2. Información del estado actual del procedimiento de colaboración de aspirante a colaborador identificado con código 8-2024.
Es así, señorita magistrada, que mediante providencia fiscal número 706 de fecha 3 de septiembre del 2025, se informó expresamente a la defensa técnica en el apartado 4.10.1 los procesos de colaboración eficaz número 33-2023 y 8-2024 se encuentran en trámite y en la fase prevista en el artículo 477 del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 5 del Decreto Supremo 7-2017-FUS. Y asimismo, señorita magistrada, en el punto 4.10.2, los procesos de colaboración eficaz número 33-2023 y 8-2024 han cumplido con los plazos previstos en el numeral 11 del artículo 473 del Código Procesal Penal. Ahora, señorita magistrada, el recurrente quien asume su autodefensa en el escrito presentado que motiva la presente audiencia, en el punto número 3.3, página 4, señala lo siguiente. Ante ello, solicité información mínima y genérica estrictamente circunscrita a la fase procedimental en la que se encuentran ambos procedimientos de colaboración, b, el cómputo de plazo desde la solicitud de inicio según el artículo 473.11 del Código Procesal Penal. Por lo expresado por el recurrente, no es del todo cierto, señorita magistrada, porque como ya se ha podido evidenciar en el escrito presentado por este despacho fiscal, solicitó se informe el estado actual de las colaboraciones y el cómputo de plazo, situación que ha cumplido este despacho fiscal con la providencia 706 del 30 de septiembre del 2025. Asimismo, en el escrito presentado por el recurrente ante su judicatura, concluye en el apartado 2.2.2, página 3, lo siguiente. De este modo, la negativa fáctica de información se consolida y se proyecta hacia el futuro, impidiendo conocer siquiera el estadio procesal de los procedimientos cuya información sirve de sustento a la imputación en mi contra. Su señoría, el estadio procesal de un proceso de colaboración eficaz no es un elemento de convicción ni forma parte de la imputación fiscal. La colaboración eficaz es un mecanismo especial y reservado para la obtención de información, pero la imputación se sustenta exclusivamente en elementos de convicción que han sido formalmente incorporados en la carpeta fiscal. Ahora, como puntos siguientes, señorita magistrada, respecto a la tutela de derechos, respecto a la naturaleza, el artículo 71 del Código Procesal Penal habilita la tutela únicamente cuando exista una afectación concreta y actual de los derechos fundamentales, no cuando el investigado discrepa con la forma o el alcance de una decisión fiscal adoptada conforme a ley. En el presente caso, la información sí ha sido brindada mediante la providencia 706 y asimismo no existe negativa por parte de este despacho fiscal. Por lo tanto, el presupuesto habilitante de la tutela no se configura, señorita magistrada, porque no ha existido por parte de este despacho fiscal una afectación a los derechos fundamentales del recurrente. Es así, señorita magistrada, que mediante la apelación número 248-2023, emitida por la Corte Suprema de fecha 7 de mayo del 2024, en el fundamento 11º ha señalado que coincide con el razonamiento que está exponiendo este despacho fiscal al señalar que el investigado no puede cuestionar a través de la audiencia de tutela cualquier tipo de observaciones en el proceso de colaboración eficaz, sino solo los aspectos que vulneran derechos fundamentales relacionados con los enumerados en el artículo 71, inciso 1 y 2 del Código Procesal Penal, y por concomitancia, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a la defensa del procesado en relación con los asuntos desarrollados en la norma adjetiva, la audiencia de tutela es residual, esto es, opera siempre que el ordenamiento procesal no especifique un camino determinado para la reclamación del derecho afectado. Por consiguiente, su señoría, respecto al proceso de colaboración eficaz, este es autónomo y estrictamente reservado. Es así que el artículo 472, en el inciso 3 del Código Procesal Penal, señala que el proceso de colaboración eficaz es autónomo y puede comprender información
de interés para una o varias investigaciones a cargo de otros fiscales. La Fiscalía de la Nación dictará las instrucciones en relación a la forma en que dicha información debe ser compartida. La sentencia de colaboración eficaz es oponible a todos los procesos que se detallan en el acuerdo de beneficios y colaboración. En esa misma línea, señorita magistrada, el artículo 477 del mismo Cuerpo Normativo señala y regula el trámite del proceso especial sin establecer una obligación de publicidad o acceso para terceros investigados. En esa misma línea, el Decreto Supremo número 7-2017 JUS, en el título 1, en el literal 1 del artículo 1, prescribe que la colaboración eficaz es un proceso especial autónomo, no contradictorio, basado en el principio de consenso entre las partes y la justicia penal negociada, que tiene por finalidad perseguir eficazmente la delincuencia. En esa misma línea, señorita magistrada, el literal 7 del artículo 2 del mismo decreto prescribe como uno de sus principios la reserva. El proceso especial de colaboración eficaz solo es de conocimiento del fiscal, del colaborador y su defensor, el agraviado en su oportunidad y el juez en los requerimientos formulados. También, señorita magistrada, encontramos el Instructivo General 1-2017 MPFN, en la que obliga al fiscal preservar la reserva y confidencialidad del proceso, toda vez que en dicho instructivo señala que rige la colaboración eficaz, entre otros principios, la reserva y confidencialidad. El mismo que señala que el fiscal de la colaboración velará por la reserva de las actuaciones y de la información brindada, así como de la confidencialidad de la identidad del colaborador, a fin de lograr la eficacia del proceso, conforme se puede visualizar en el apartado 7.1.4. Igualmente, señorita magistrada, en el numeral 7.7 del citado instructivo establece lo siguiente: la carpeta es reservada, por lo que el fiscal de la colaboración tomará las medidas pertinentes para su debida cautela. La reserva de la carpeta requiere un tratamiento especial a efectos de su custodia. Y finalmente, en esa misma línea, el artículo 14, inciso 3 del reglamento del decreto legislativo 1301 prescribe: solo tendrán acceso a la carpeta el fiscal, el colaborador y su defensor, y en su oportunidad el agraviado, por lo que se concluye que en este caso, el investigado que viene asumiendo su defensa no tiene legitimación para acceder al contenido de la información de un proceso reservado, señorita magistrada. En consecuencia, la información brindada por este despacho fiscal debidamente notificado al recurrente con providencia fiscal número 706 es la única legalmente permitida. El investigado, señorita magistrada, pretende conocer y que se informe el proceso en el que se encuentre, si estamos en etapa de corroboración, negociación, acuerdo presentado, control judicial o sentencia. Su señoría, revelar ese nivel de detalle expone el avance interno del proceso especial, afectando así su eficacia y más aún, señorita magistrada, vulnerando así lo dispuesto por el Instructivo General 1-2017, por el Decreto Supremo 7-2017 JUS y concordante con el artículo 472-477 del Código Procesal Penal, ya conforme lo he expuesto. Entonces, señorita magistrada, por lo expuesto por este despacho fiscal, sí satisface, plenamente lo solicitado por recurrente y a su vez, señorita magistrada, garantiza así y reserva los procesos de colaboración eficaz número 33-2023 y 8-2024. Aunado a ello, señorita magistrada, respecto a la solicitud del cómputo de plazo, este despacho fiscal se informó expresamente que en el apartado 4.10.2 lo siguiente: los procesos de colaboración eficaz número 33-2023 y 8-2024 han cumplido con los plazos previstos en el numeral 11 del artículo 473 del Código Procesal Penal. Por lo que en este caso, señorita magistrada, por parte del recurrente, pretende que se detalle la fecha, días transcurridos y prórrogas. Esto equivaldría, a abrir el proceso reservado, lo cual está legalmente prohibido. Finalmente, señorita magistrada, respecto al alcance de la apelación manifestada por el recurrente, el número 347-2024 Cayali, señala que el proceso de colaboración eficaz es reservado. También es cierto que el pedido del investigado solo se circunscribe a conocer el estado actual del referido proceso.
Tan es así que precisó que no pretende conocer la identidad del aspirante colaborador ni tampoco los instrumentales que respaldan dicho proceso. En tal virtud, tratándose de una información genérica, como lo señala el ACUO, no se atenta contra la reserva del mencionado proceso. Exactamente, señorita magistrada, que hizo y cumplió este despacho fiscal conforme consta en los fundamentos de la Providencia Fiscal 706. En consecuencia, señorita magistrada, la tutela de derechos no puede ser utilizada para forzar la revelación de información legalmente protegida, más aún cuando este despacho fiscal cumplió con brindar la información genérica al recurrente con la providencia antes citada. En tal sentido, y estando a lo expuesto este despacho fiscal, solicita se declare infundado la tutela de derechos interpuesta por Miguel Ángel Guido Isidro por no haberse acreditado una vulneración alguna de derechos fundamentales y haberse actuado conforme al Código Procesal Penal, Decreto Supremo número 7-2017 y la normativa vigente. Muchas gracias, señor ministro. Bien, señor abogado. Señora magistrada, puntualmente, vuestro despacho podrá, en el momento de resolver esta tutela, aclarar algunas confusiones conceptuales entre lo que es un estado del procedimiento, señora magistrada, lo que es la naturaleza del proceso de colaboración eficaz, la predictibilidad y la naturaleza y la vía idónea para este tipo de protecciones. Señora magistrada, y usted verá en el pedido, no se ha pedido ninguna información del contenido, y ahí es importante. Al decir que no pedimos contenido, señora magistrada, se descarta todo lo que ha dicho el Ministerio Público durante 4 minutos por lo menos, porque no estamos pidiendo que revele la información de la colaboración. Segundo, se dice que las imputaciones contra Miguel Guirao no se basan en las colaboraciones, sino en los datos de corroboración. Pues, señora magistrada, si usted revisa en la carpeta o simplemente el incidente 18, señora magistrada, el cuaderno 18, el Ministerio Público ha puesto en más de una oportunidad las declaraciones trasladadas de la carpeta reservada a la carpeta principal del señor colaborador 33 y del colaborador 08-2024. Muchas gracias, señora magistrada. El presupuesto del por qué estamos haciendo el pedido es acorde a la vía idónea, porque aquí se pretende cuestionar que la tutela no sea la vía idónea. Ya la Corte Suprema lo ha dicho, señora magistrada. Y efectivamente, en el mismo párrafo que ha leído la fiscal, señora magistrada, la apelación 347-2024 Cayali, la Corte Suprema lo que dice es, si no pretende conocer la identidad, no pretendo conocer la identidad de las que no están reveladas. Tampoco las instrumentales, no pretendo conocer las instrumentales, pero sí pretendo que se informe el estado del procedimiento, señora magistrada. El proceso de colaboración, señora magistrada, tiene desde la fase de postulación, corroboración, homologación, estado procesal, señora magistrada. Solo indicar eso. Eso no vulnera la reserva del procedimiento de colaboración. Es más, señora magistrada, y como se ha leído aquí, solamente le pido que me permita una breve proyección, si usted puede ver, señora magistrada, en ánimos. A ver, un ratito, revisión, ¿ese es de qué es? Es la providencia que ha citado el Ministerio Público, que está dentro del cuaderno de tutela, señor magistrado. No se La preocupe, providencia doctor. 706. Reserve la proyección, por favor, en relación a que va en relación Ok. a la información Ok, que ya señor. Ok, señor magistrado. ¿De acuerdo? Pues, señora magistrada, cuando usted revise la providencia 706 que ha dicho el Ministerio Público, la frase que solamente responde, y lo ha leído, es, se encuentra en trámite previsto en el artículo 477, concordancia con el artículo 5º del Decreto Supremo 007-2017. Punto. Señora magistrada, no se dice más. Y si vamos al reglamento, el que ha mencionado el Ministerio Público, ¿qué dice el capítulo 5? El capítulo 5 habla control de la edición jurisdiccional y todo el proceso de corroboración. ¿En dónde estamos? Tampoco me dice nada. El 477 tampoco me dice nada, señora magistrada. Consecuencia, señora magistrada, la vía idónea es la tutela. Eso desde un ámbito en el cual ya la Corte Suprema lo ha indicado, porque dice,
justamente una información genérica que sea el estado del proceso, dónde estamos, y efectivamente, ahora, ya hay una norma modificatoria y posterior, en donde cual se diga, oye, la colaboración se encuentra dentro, postulada desde el inicio tal, y a la fecha se encuentra dentro del plazo establecido en el 473.11. Punto, señora magistrada. Con eso no se vulnera ningún extremo de la reserva. Y esta es la vía idónea, señora magistrada. Lo que ha hecho el Ministerio Público es restringir el derecho de defensa, porque yo no estoy pidiendo, la defensa no está pidiendo cuestiones especiales, ni instrumentales, ni el contenido de la carpeta. Simplemente lo que la Corte Suprema ha dicho que sí es posible, saber el estado actual del proceso. Y eso no puede ser una mera remisión al artículo global, que es finalmente solamente decir, está el proceso de colaboración, está en el proceso de colaboración. Eso es algo tautológico e inadmisible en un ámbito de igualdad de armas y protección de derecho de defensa. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, señorita fiscal, 1 minuto. Disculpe, señorita magistrada, en concreto, información solicitada por el recurrente a nivel de despacho fiscal, se ha dado respuesta con providencia fiscal número 706, en la cual se ha brindado información genérica del proceso de colaboración número 33-2023 y 8-2024. Asimismo, señorita magistrada, es falso afirmar que el artículo 477 indique todas las fases del proceso de colaboración eficaz. En esa normativa en específica, solo se indica una sola fase, señorita magistrada. Asimismo, y agregando a la presente señorita magistrada recurrente, no tiene legitimidad para poder solicitar dicha información, más aún conforme a las características que reviste a estos procesos especiales. Este proceso es autónomo y reservado conforme ya lo he manifestado en la oralización de la presente audiencia. Eso sería todo, señor magistrado. Bien. Se está haciendo alusión en la audiencia a 2 escritos que ha presentado el recurrente. Uno que es el que origina la disposición o la providencia fiscal 706. Sin embargo, señor abogado, se advierte de lo que se ha acompañado acá. El escrito no lo ha acompañado usted. Quiero que me confirme si el escrito ya se ha hecho llegar el escrito que ha presentado el Ministerio Público, si el escrito presentado con fecha 18 de agosto del año 2025 es el escrito que origina la providencia 706. O señorita fiscal, si nos aclara ello. Sí, señorita magistrada, en efecto, así es. El escrito que se ingresó, que corresponde a la fecha 18 de agosto del 2025, es la que origina y la que da respuesta mediante la providencia fiscal 706. Ya. Ahora, después hay una providencia, la 714, en la cual le indica se lo dispuso en la providencia 706. Señor abogado, ese escrito no lo ha acompañado al expediente judicial. No, señora magistrada, era un reiterativo. Si me permite, terminando la audiencia, lo presento a su despacho. Bien, sí, se hace necesario en función a que, bueno, es lo que de una u otra manera, después de este escrito, usted es que acude vía tutela. Por lo que, en todo caso, doctor, culminada la audiencia, por favor, a efectos que presente ese escrito, lo cual no vulnera ningún derecho al Ministerio Público, siendo que es un escrito que ya está dentro de la carpeta fiscal, es solamente para efectos de guardar corroboración con lo que se ha dispuesto en la providencia 714 también. Bien, en ese sentido, entonces, atendiendo que se va a recibir dicha información y que esa judicatura también tiene otra audiencia programada, vamos a reservar la decisión y se va a emitir por despacho y notificado a los sujetos procesales como corresponde. Bien, siendo las 15:15, suspendemos en ese estado la audiencia. Muy buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, permiso.